Querido público del Octavo y Radio Centro, este domingo se realizó el tercer debate presidencial y a tan solo unos días del 2 de junio, cada vez más cerca la fecha, quedan, digamos que pocos pendientes para los candidatos. Sus plataformas, sus programas de gobierno, etcétera, pues ya fueron presentados y discutidos, y lo que resta, pues es básicamente que el electorado tome sus decisiones quienes no lo han hecho ya. El mismo domingo que se llevó a cabo el debate, pues tuvo lugar un acto masivo de Xóchitl Gálvez, en donde, pues por fin la llamada marea rosa la arropó, decidió, yo digo que decidió salir del closet, eh, adoptar ya una candidata, adoptar al PRI, al PAN, al PRD, junto con Santiago Taboada, que también fue adoptado por esta llamada Marea Rosa. Bueno, fue una marcha que mezcló, digamos, el rosa con el azul y el tricolor. Pudimos presenciar una vez más en las calles al bloque opositor, que sin duda llenó el Zócalo. Y al mismo tiempo vemos que de forma muy impresionante Claudia Sheinbaum se mantiene básicamente intacta en las encuestas. Sorprende mucho que no se ha movido del lugar en el que está ya desde hace varios meses. Y pues llega a la antesala de su cierre de campaña con la confianza que le brindó aprobar las diferentes pruebas que tuvo durante esta campaña. La última de ellas, pues su entrevista en el difícil escenario de tercer grado. Con todo esto, pues la mesa ya está servida para la elección y para discutir un poco de los temas que surgieron a partir del debate. Yo quisiera recuperar algunos de los temas del último debate que a mí personalmente me dejan preocupados. Y para esto invitamos en el octágono a Gaby Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, y a Ángel Ávila, que es coordinador de alianzas de la campaña de Xóchitl Gálvez. Gaby, Ángel, gracias por acompañarnos y voy directo a mi primera pregunta. Quisiera comenzar por algunos de los temas que se discutieron en el debate, como decía. Claudia mencionó que una de sus iniciativas será reducir la Cámara de Diputados a 300 miembros, dejando fuera a los diputados plurinominales. Más allá del mal uso que se le ha dado a esta figura de los plurinominales, ¿cómo afecta esto a la representación de las minorías? ¿Creen ustedes que hasta el momento los partidos han honrado a las minorías o han usado estos espacios para llevar al Congreso a sus cuadros menos presentables? ¿Qué tan viable es esta propuesta que hace Claudia Sheinbaum, que a mí personalmente me deja preocupado? Ángel, déjame que empecemos contigo, por favor. Un minuto. Claro que sí. Comentarte, Hernán, que durante muchos años la izquierda ha siempre buscado el espacio eh, para que las minorías puedan ser representadas, pero para además generar un Congreso plural. Hoy hay que tener claro que es uno de los valores de la izquierda que siempre esté representado quien tenga votos en los distritos. Los plurinominales, hay que comentarle a la gente, se dan porque no solamente tiene que llegar a la Cámara aquel que ganó en un distrito electoral federal. Te pongo un ejemplo muy rápido. Si alguien gana con 100,000 votos un distrito, pero el segundo lugar gana 80,000 votos, si solamente fuéramos a la representación que quiere Morena, solamente estarían en la Cámara representados quienes sacaron esos 100,000 votos en los distritos. Pero en cambio, si hay 80,000 votos de segundos lugares en otros distritos electorales federales, estaríamos negándoles una representación ciudadana a esos votos que no se vieran reflejados. Entonces, es muy raro, no es raro, entiendo perfectamente que hoy que están en el poder, quieren ellos terminar con la representación porque quieren una cámara, digamos, de un solo color, pero cuando estaban en la izquierda, estaban, ya no lo están, sí peleaban por los diputados plurinominales y la representación de las minorías. Gaby, ¿qué contestas? A mí me da muchísimo gusto que Ángel reconozca lo bien que vamos en las encuestas, porque al decir que habría una cámara de un solo color, pues es evidente que no consideran que su coalición pueda ganar distrito alguno. Y esto es entendible si vemos que el PRD hoy no gobierna una sola entidad, o que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano gobierna el mismo número de entidades que el PRI, nada más que Movimiento Ciudadano, incluso con mayor población. Lo que sucede con el tema de los famosos plurinominales o la representación proporcional
es que hoy por hoy le está dando una especie de vida artificial a partidos políticos que realmente ya no tienen ninguna representación, como lo he mencionado. O también que se utilicen por las dirigencias partidistas para llenarlos de impresentables, que en realidad lo que están buscando es tener fuero y escapar de la justicia. Claudia fue muy puntual en su propuesta y en sus comentarios y observaciones durante este tercer debate y explicó que es importante que desaparezca esta figura, pero cuidando siempre la pluralidad y la debida representación de todas las fuerzas. Entonces, es un debate que sin duda se tiene que dar en el legislativo, pero que molesta a la gente y hay que escuchar esta molestia. Ángel, ¿esto generaría un retroceso democrático o cómo lo ven ustedes? Primero, comentarle a la señora Cuevas que evidentemente no diga palabras que yo no dije, jamás dije que estaba fuera de las encuestas. Hagamos un debate serio y no pongamos en boca palabras que no son. Por supuesto que habría una posibilidad de una regresión democrática. Siempre se ha buscado que existan las vías y los canales para que la gente y los ciudadanos tengan la representación que quieran darle a los partidos políticos. Es decir, sigue sin contestar Gabriela Cuevas qué se hace con los segundos lugares en los distritos electorales federales. O sea, es decir, como si esos ciudadanos no tuvieran derecho a verse representados. Por supuesto, cuando habla de impresentables, me imagino que se refiere a Mario Delgado, señalado por vínculos con el narcotráfico, o se refiere al candidato a senador Eugenio Hernández, que es su candidato en Tamaulipas a senador, y que por supuesto fue señalado con su vínculo con los Zetas, que por supuesto estuvo en la cárcel. Entonces, habría un retroceso democrático y creo que los impresentables muy claramente están en su trinchera. Gabriela Cuevas. No, claro que no, le explico aquí a Ángel con mucho gusto. De entrada, Mario Delgado no está en las listas. Él no es un presidente de partido como el de los que él hoy representa. Hoy Ángel representa al PAN de Marco Cortés, que encabeza la lista al Senado por parte del PAN. Ahí está también Alito, encabezando la lista del PRI al Senado de la República, bajo procesos internos que no fueron ni tantito democráticos. Esa es la democracia, la calidad de democracia a la que ellos apelan, la de la cúpula de los partidos que solo están buscando hoy vida y presupuesto público de manera artificial. ¿A qué me refiero con los impresentables? A este agandalle que terminó con la democracia interna, por ejemplo, que aniquiló la del PAN. Me refiero también a Ricardo Anaya, que lleva escapando a la justicia durante muchos años, o como las mismas autoridades de nuestro país, autoridades reconocidas también por esa coalición, dieron de baja al exgobernador Cabeza de Vaca, que hoy por hoy se encuentra prófugo. Entonces, si vamos a hablar de representación, hablemos de representación y de pluralidad, o si vamos a hablar más bien de fueros para que escapen de la justicia, esa es otra conversación. Tengo otra pregunta que hacerles, otro tema que ha sido muy debatido y que surgió el domingo en este debate presidencial, es el de la prisión preventiva oficiosa. Es una disyuntiva porque hay una innegable ineficiencia en nuestro sistema de justicia. Claudia Sheinbaum sostuvo en el debate que si la Suprema Corte declara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, provocaría que 60,000 delincuentes salgan de la cárcel. Sin duda sería el caso de muchos, pero ¿eso justifica que se encarcele a gente sin sentencia? ¿No hay otra salida, Gaby? Este es otro de los temas que incomodan a algunos y que yo personalmente, que voy a votar por Claudia Sheinbaum, de repente digo, ¿le quiero dar una mayoría en el Congreso para que avancen temas como este? ¿O preferiría quizás un Congreso que frene cuestiones como estas? Adelante, Gaby. Mira, creo que el tema de la justicia RAN definitivamente requiere más de un minuto. En principio, primero estemos claros, el Poder Judicial hoy no está teniendo los resultados que México necesita. Tómate 1.5, Y, ¿vale? y se pelean y se avientan la pelotita entre gobiernos, y aquí hay que incluir también a las fiscalías estatales, la nacional y, por supuesto, el Poder Judicial también en todos sus niveles, ¿no? ¿Cuál es parte de lo que se tiene que, me parece, hacer aquí? Uno, Claudia también ha mencionado la necesidad de reformar al Poder Judicial, de trabajar de la mano con las fiscalías en el marco, por supuesto, de su autonomía, pero que exista mucho mayor coordinación y posibilidades de seguir toda la cadena de no solo seguridad, sino también procuración y partición de justicia
de forma que los criminales no estén en las calles como si sucedería al día de hoy. ¿Por qué? Porque desde el momento en que entran a prisión o que se inicia, se les sujeta a proceso, al momento en que haya una sentencia, va a pasar muchísimo tiempo. El problema, me parece, de las medidas cautelares en general tienen que ver con eso, con un sistema de justicia que no funciona, que no le funciona a la gente más pobre. La gente más pobre está excluida de la Procuración de Justicia, pero que tampoco le está funcionando al país para que los criminales, los verdaderos criminales, estén en la cárcel. Entonces yo me inclino y creo que es parte precisamente de esta importante respuesta a que hoy por hoy reformemos nuestro sistema y entonces podamos, dentro de esa reforma, como se hizo hace algunos años, evaluar todas las medidas, incluyendo la prisión preventiva oficiosa y el resto de las medidas cautelares, así como el Bien. proceso para que el juez de control pueda asignarlas. Ángel, ¿qué tienes que contestar al respecto? Me encanta que como Gaby se va por las ramas, ¿no? A mí me parece increíble que el principal asesor de Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, que conoces perfectamente tú, Hernán, diga que la prisión preventiva oficiosa no es lo más correcto, pero Sheinbaum y los gobernadores de Morena digan que sí. Entonces ahí hay como una contradicción muy evidente entre estos personajes. Yo creo que, en primer lugar, es necesaria una reforma en temas de procuración de justicia. Creo que en este país no está correctamente y no está bien apoyado el tema de los ministerios públicos. Creo que es importante la autonomía del Ministerio Público, no como en estos momentos y en anteriores. También hay que decirlo, Hernán, el tema de los fiscales carnales. Creo que no nos hemos podido desterrar de fiscalías carnalas que solamente atienden al poder ejecutivo en turno a nivel federal. Lo vemos actualmente con la Fiscalía General de la República, que evidentemente está sometido a lo que dice el Poder Ejecutivo Federal, pero también en los estados. Lo vemos en la Ciudad de México como Ernestina Godoy, bueno, hoy es candidata al Senado de un partido político. Entonces, mientras no haya autonomía de los ministerios públicos, difícilmente vamos a poder atacar el tema de la justicia. Y por supuesto, un gran programa de prevención del delito. Este gobierno quitó las escuelas de tiempo completo y este gobierno le ha quitado varios programas sociales donde los jóvenes tendrían que estar en las escuelas todo el día para poder estudiar y progresar y no en las calles. Por supuesto, el tema de la reinserción social en los reclusorios, que este gobierno ha hecho absolutamente nada y que se sigue con el autogobierno en los reclusorios. Entonces son distintas cosas que hay que reformar en el tema del sistema de justicia. Bien, para serles sincero, yo no escuché ni en la candidata de Morena ni en la candidata del PRIAN una propuesta sólida en materia de reforma al Poder Judicial. Me parece que el único que más o menos lo hizo fue Maines. Y es un tema delicado porque me parece que pues es uno de esos asuntos donde, digamos, uno se pregunta, ¿existe alguna propuesta concreta en esta materia en sus plataformas? Porque no la veo. En el caso de Morena, pues pareciera que la propuesta de reforma judicial es asumir la del presidente, a pesar de que pues este gobierno ha sido, esta gestión, esta administración ha sido cuestionada por denuncias de presiones a los jueces, de uso político de la justicia, de corrupción en el Poder Judicial. Pero tampoco la veo en el caso del PRIAN, donde la propuesta pues pareciera ser un poco dejar las cosas como están o volver a como eran antes, porque sabemos que también en tiempos de Felipe Calderón, de Peña Nieto, se presionaba a los jueces, se hacía negocio con la justicia. Entonces, bueno, no sé, quizás en un minuto me puedan decir cuál es el planteamiento de cada uno de sus candidatos en materia de reforma al Poder Judicial y si realmente se están planteando superar la situación tan dramática en la que hoy se encuentra el Poder Judicial en México. Vamos a empezar ahora con Ángel, por favor. Está bien. Fíjate que evidentemente lo primero que hay que hacer, y tú lo dices bien, hoy, por ejemplo, estoy leyendo un libro muy interesante sobre el esquema de la justicia. Aquí está, de mi amigo Hernán Gómez, aquí lo estoy leyendo. El negocio de la justicia en la 4T, ¿no? Y yo sé lo difícil que ha sido en este sexenio para los periodistas escribir sobre estos asuntos. Se requiere una reforma de fondo, pero creo que lo más importante es entender que debe haber una autonomía del Poder Judicial. Creo yo
que puede haber muchas reformas, Hernán, y yo entiendo que el tema de la justicia no solamente es en la 4T, hubo también casos muy graves de corrupción en anteriores gobiernos, pero creo que tenemos que entender que el Poder Judicial es uno de los poderes autónomos de este país, pero que el día de hoy está siendo atacado y está siendo achicado desde la Cámara de Diputados Federal, porque el presupuesto federal constriñe el tema del Poder Judicial. Hoy hay que decirlo, los jueces están sobresaturados de temas y no hay un apoyo que permita distribuir y que se puedan acelerar el tema de los juicios para que no haya 60,000 personas que pudieran estar ahorita en la cárcel sin tener sentencia. Eso también implica un tema de Estado, mi querido Hernán. Gracias, Ángel. Gaby Cuevas, por favor. Durante las muchas décadas, casi 90 años del PRIAN, se enfocaron en hacer un modelo de justicia completamente elitista. Lo que Claudia presentó y propuso en el debate tiene que ver con un modelo de justicia para todos, un modelo de justicia que sea accesible hasta para los más pobres. Hoy por hoy, por ejemplo, una persona no puede levantar una denuncia si no va acompañado de un abogado penalista. Es decir, ¿cuánta gente en nuestro país puede pagar un abogado para ir a presentar su denuncia? ¿Dónde queda el derecho como ciudadano del acceso a la justicia que considera la Constitución? O también está, por ejemplo, los muchos años de PRIAN que dejaron unas redes de nepotismo brutales al interior del Poder Judicial y que el entonces consejero de la Judicatura, el señor Borrego, de hecho propuesto por el PAN, documentó, me parece, de una forma muy adecuada. Entonces, sí tenemos que hacer una reforma, primero, que brinde mucho mayor transparencia. Segundo, que garantice que los perfiles que llegan a estos cargos sean idóneos al mismo tiempo que rinden cuentas y que pueden ser sujetos de escrutinio. Mientras la justicia en México siga siendo elitista y opaca, difícilmente podría acabar México con la terrible corrupción e impunidad. Bien, déjenme cambiarles un poco el tema. Vimos una marcha este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y yo estuve ahí en esa marcha y quiero comentarles que me preocupó un poco la tendencia que se empieza a ver hacia la violencia. Hubo conatos de violencia en los campamentos de la CENTE. Yo personalmente recibí ataques no solo de violencia verbal, sino física y otros colegas periodistas también. Yo quisiera preguntarles a qué atribuyen este fenómeno y cómo ven ustedes la deriva que ha adoptado esta llamada marea rosa, que pues ya se ha manifestado varias veces, en otras ocasiones con un discurso de neutralidad, de apartidismo y ahora ya tomando partido por un candidato en concreto. Bueno, un candidato y una candidata. Gaby Cuevas, por favor. Pues aquí le quito su frase al presidente, fuera máscaras. Lo que llevan meses y meses diciendo que era un movimiento apartidista, que no tenía ningún fin político, pues ahí está, fuera máscaras. Yo sí celebro mucho que por fin llamemos a las cosas por su nombre y vemos que en realidad es un PRI, un PAN, un PRD que se sienten muy incómodos con sus colores, que se sienten incómodos con el enorme rechazo que vemos reflejado en todas las encuestas y en la calle y deciden adoptar un nuevo color, el rosa. Y por otro lado, una Xóchitl Gálvez, que por primera ocasión parece que aquí no miente, porque queda al descubierto cómo ella desde hace tiempo ya había registrado ante el INPI todas estas distintas nomenclaturas entonces, en torno a la Fuerza Rosa y con los mismos fines con los que ahora los está utilizando. Entonces, creo que por primera vez hay algo en donde Xóchitl parece que sí está actuando de una forma más congruente y es dándonos cuenta, primero, el enorme rechazo que tienen los partidos que integran su coalición y segundo, fuera máscaras. Al final del día siempre se trató de un movimiento opositor que se vale. Todos somos libres en este país, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Ángel Ávila, ¿coincides con Gabriela Cuevas? Primero, mi solidaridad contigo, Hernán, rechazar cualquier esquema de violencia contra los periodistas. Ojalá que en la mañanera tomen nota y fueran igual de solidarios con los periodistas en este país que son asesinados por hacer su trabajo. Entonces, Hernán, nadie debió haberte dicho absolutamente nada porque tú estás haciendo un trabajo profesional y mi solidaridad contigo. Gracias. Segundo, decir el asunto, por supuesto, muy extraño
de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, coordinada con el ala más radical de Morena y sus vínculos con el presidente, llegaran 2 días antes a querer estropear el tema de la marcha. Digo, qué raro, ¿no? Que llegaron en ese momento. Quiero ver si se van a mantener para el cierre de Claudia en el Zócalo. Ya lo veremos. Y segundo, está muy claro que las y los ciudadanos pueden participar en política. Las y los ciudadanos pueden participar en política por dentro de los partidos políticos como militantes o por fuera de los partidos políticos. Y qué bueno que puedan participar en concentraciones políticas. Yo lo que he entendido de la Marea Rosa es que es un movimiento ciudadano que primero defendió al Instituto Nacional Electoral de que el presidente pueda capturar a la autoridad, después al Poder Judicial y hoy ante la intromisión constante de López Obrador en el proceso electoral, es decir, ante la violación de la Constitución, porque el Poder Ejecutivo está metido en el proceso electoral, pues esta gente dice, oigan, queremos elecciones libres, auténticas y necesitamos que haya elecciones que sean creíbles. Entonces, llenan el Zócalo, le dan su apoyo a las y los candidatos y nada más hacer esta diferencia. El Zócalo que se llenó el domingo pasado fue de puros ciudadanos y el próximo Zócalo pues va a ser de puros acarreados y vamos a ver los miles de camiones que utiliza Morena para llenar el Zócalo. Bien, Gaby Cuevas, me gustaría saber qué contestas a esto, en particular si esto que dice Ángel sobre la coordinadora que llegó ahí para obstaculizar la marcha rosa es, en tu opinión, verdad, y a qué atribuyes el discurso, digamos, crecientemente violento de esta gente, porque yo conversé con algunos y se los hice notar. Y ellos, fíjate, en ocasiones responsabilizan al presidente del clima de polarización y dicen, es que esto es lo que ha generado el presidente López Obrador. ¿Qué contestas a eso, Gaby? En primer lugar, Hernán, es evidente que nadie debe estar siendo acosado de ninguna forma por ejercer el periodismo, pero, a ver, no es la primera contienda electoral que hay en el país. O sea, pareciera aquí que es la primera vez que Ángel está en una contienda. La realidad es que las distintas opciones partidistas siempre han generado acalorados debates en las campañas. Es decir, no se trata de pensar que la polarización sea buena o mala en sí, es mala cuando acaba en violencia, pero es también natural el tener distintas opiniones que a la luz, sea del debate, sea hasta de una conversación familiar, pues uno se pone la camiseta del equipo de fútbol, de la religión o de los candidatos a los que los va. Somos seres humanos y tenemos emociones. Insisto, esto de ninguna forma abre la puerta a expresiones violentas, pero creo que la parte más importante de esta contienda vendrá el próximo 2 de junio, que vamos a las urnas, y después, en la medida en que los mexicanos podamos no solo cerrar filas, sino también tener la madurez política para tejer los acuerdos que necesitamos para que nuestro país siga creciendo, sigamos erradicando la pobreza y podamos construir la paz. Bien, Ángel. Me encanta cómo Gaby no contesta, ¿no? Le preguntas de la coordinadora y nunca la menciona. Pero bueno, así es Gaby. El tema del discurso violento debe ser desterrado, ¿no? Yo comparto que fue una marcha tranquila, pacífica, y vuelvo a reiterar mi solidaridad contigo si alguien te dijo algo, pero en realidad, Hernán, se trató de una marcha ciudadana, tranquila y pacífica. Creo que tiene razón en parte la gente que el clima de polarización empieza desde Palacio Nacional. En lugar de tener un presidente de la República que gobierne para todas y todos los mexicanos, tienes un presidente de la República que 2 días antes de la marcha dice que la bandera es de todos, incluido para los traidores a la patria. O sea, imagínate nada más que el presidente de la República que representa al Estado mexicano, que debe representar a la sociedad en general, diga, los que están y van a ir a marchar son traidores a la patria. ¿Qué más polarización? Y ese lenguaje puede degenerar después, ojalá que no, en violencia. Una cosa es el contraste de las ideas y no la polarización. Ahí está mal Gaby Cuevas. La polarización no es buena. Es bueno el contraste y el debate y el diálogo, pero no que nos digan traidores a la patria. Bueno, es más, tuvimos que llegar al exceso de que la candidata Xochitl Gálvez tuviera que pedirle por escrito al presidente López Obrador que por favor dejara la bandera en el Zócalo, porque López Obrador se había adueñado de la bandera. Eso sí molesta a las y los ciudadanos. Bien, por último, estamos ya muy cerca de la elección. Este es de nuestras últimas mesas de debate
previo a la jornada electoral, y creo que algunos tienen la duda de si este clima de encono, de enfrentamiento va a cesar después del 2 de junio o si va a seguir, y sobre todo si se pueden augurar conflictos postelectorales, especialmente en aquellas entidades donde la elección está cerrada. ¿Qué anticipas, Ángel? Ya para cerrar, por favor, te pido un comentario breve. ¿Cómo no? Me parece muy importante que después de la elección estemos todos tranquilos. Ojalá haya un espacio de diálogo para poder platicar. Hoy este presidente de la República ni sus secretarios de gobernación en turno tuvieron la capacidad de sentarse a dialogar con la oposición. Aplicaban las mayorías, como en el viejo régimen, como en la antigua, y nunca dialogaron con la oposición. El tema de los conflictos postelectorales, fíjate que yo tengo más miedo de conflictos que se puedan derivar por la intromisión del crimen organizado. No lo puedo dejar de subrayar. Chiapas está incendiado, el tema de Guerrero igual, en Sinaloa, en la elección a gobernador, se metió el crimen organizado para favorecer a Morena, en otros estados igual, en Michoacán. Entonces creo que el tema de los conflictos, Hernán, tiene que ver más con la prevención de la intromisión del crimen organizado. Presentamos como casa de campaña de Xochitl que el 30% de las secciones electorales puede haber una tentación del crimen organizado por intervenir. Entonces, creo que puede ir más el conflicto por ahí que por otras circunstancias, mi querido Hernán. Gaby Cuevas, ¿con qué cierras? Yo celebro muchísimo las palabras de Ángel y las cito tal cual, así, con comillas y todo. El viejo régimen. Ese viejo régimen con el que Ángel está hoy aliado. Y bueno, no puedo evitar también celebrar que ante la falta de argumentos, Ángel recurre constantemente a los ataques personales, igualito que su candidata, lo cual explica en gran parte por qué ante la falta de argumentos, el PRD, si no estuviera aliado, seguramente perdería el registro. Ese PRD que habla del viejo régimen y que hoy está aliado con el partido de Tomás Yarrington y de Mario Villanueva, de Javier Duarte, de César Duarte, de Roberto Borges, de Roberto Sandoval, que como bien lo dijo Claudia en el debate, hoy tienen más gobernadores en la cárcel o prófugos que gobernadores en funciones. Vámonos a los datos, porque esa es la decisión que tenemos que tomar el próximo 2 de junio. Mientras Claudia Sheinbaum redujo en 58% los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, la realidad es que únicamente en 3 años que tuvo Xóchitl al frente de la delegación Miguel Hidalgo, los secuestros se le subieron en 1,300%, el narcomenudeo en 969%, se duplicaron los homicidios. Esos son los resultados de 3 años de Xóchitl al mando de una demarcación de solo 400,000 habitantes. Gaby Cuevas, Ángel Ávila, muchas gracias por estar en el octágono. Al contrario, Muchas Hernán, gracias muchas por la gracias. invitación, Hernán. Decirle a mi querida Gaby que se llevó lo peor del PRI como embajadores. Ahí los tienen en Morena o como candidatos, como Gil Hernán, en Tamaulipas. Hernán, perdóname Gracias. que aquí cierre con esto, pero Bueno, Ángel, ojalá estés Listo. orgulloso de tus Muchas gracias. aliados y no reniegues Sí, tanto no, de y ellos. tú también de los tuyos. bueno, muchas Órale. gracias a ambos. Buenas Gracias. noches. Bye, chao.